Dios te bendiga, hijo. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para agradecerle porque Él ha sido bueno, darle alabanza a nuestro Dios, como esa alabanza que estábamos cantando ahora, que nosotros estaremos alabando y glorificando al Cordero de Dios, quien fue inmolado, quien dio su vida por nuestro pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros le damos la bienvenida a las personas que también van a estar con nosotros a través de la transmisión que hacemos por Facebook y por YouTube. Nosotros nos gozamos de que también estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de los Hechos y hemos estado viendo, llevamos la semana pasada el capítulo 12 y vimos en el capítulo 12 a uno de los Herodes que nos habla en el Nuevo Testamento. Este era Herodes Agripa, que él se levantó en contra de la iglesia, en contra de los líderes de la iglesia, para complacer a los líderes judíos. Y vimos que él decapitó, mandó a ejecutar a Jacobo, y vio que esto le agradó al liderazgo judío. Entonces encarceló a Pedro y tenía la intención también de ejecutarle, pero dado a que durante ese tiempo celebraban la fiesta de los panes sin levadura, él esperaba al día siguiente de que se acabara la fiesta para entonces juzgar a Pedro y ordenar también la ejecución de Pedro. Y aquella noche Pedro estaba dormido. Estaba durmiendo sabiendo que el día siguiente era el día que estaban planeando su ejecución. Sin embargo, lo vemos que está dormido, está encadenado de cada lado por un soldado de cada lado y dos soldados afuera que están vigilando a Pedro. Sin embargo, él está dormido, él está confiado en que de alguna manera Dios va a hacer algo para evitar su muerte, porque ya el Señor le había dicho a él de qué manera él iba a morir. Y cuando el Señor le dijo de qué manera iba a morir, también le había dicho que él iba a morir siendo viejo. Por eso Pedro está confiado en que de alguna manera Dios lo va a libertar de lo que era una muerte segura. Vimos también que un ángel, el ángel de Dios lo envió para sacar a Pedro de la cárcel. Vimos que de alguna manera Dios operó de una manera sobrenatural. Los soldados no se dieron cuenta de nada de lo que estaba sucediendo, de la luz resplandeciente, de las palabras del ángel hacia Pedro, de las puertas abriéndose, de las cadenas cayéndose, de nada de eso se dieron cuenta. El ángel sacó a Pedro de la cárcel hasta que Pedro salió a la parte de afuera de donde estaba el portón, y entonces el ángel se fue y Pedro entonces fue en dirección a donde él sabía que los hermanos se reunían, y allí los hermanos estaban orando, tenían un culto de oración, estaban pidiéndole a Dios para que Dios se manifestara y que Dios sacara a Pedro de la cárcel, que Dios le salvara la vida a Pedro. Y Pedro llegó a aquel lugar y tocó la puerta. Sin embargo, vimos que cuando Pedro tocó la puerta, la gente, los hermanos que estaban en la reunión de oración no creían que era Pedro. Ellos estaban orando para la liberación de Pedro, para que Dios salvara a Pedro. Sin embargo, ellos no tenían mucha esperanza. Ellos habían estado orando también por Santiago, por Jacobo, y cuando Jacobo había sido ejecutado, y tal vez esperaban que Pedro corriera por la misma suerte. Pero vemos que Dios sacó a Pedro de la cárcel. Cuando al fin abrieron la puerta, entonces aquel lugar donde había llanto, donde había tristeza, donde estaban rogando por Pedro, vimos que se convirtió en un lugar de júbilo, en un lugar de alabanzas al Señor, de acción de gracia, de agradecimiento. Tanto así que Pedro tuvo que decirle que bajaran la voz, que bajaran la voz. Luego terminamos el capítulo viendo a Herodes, aquel que se había levantado en contra de la iglesia. Vimos que él estaba siendo alabado por el pueblo, estaba refiriéndose hacia él como si fuera Dios. Y vimos que cuando eso sucedió, Herodes no le dio la gracia a Dios, y vimos que un ángel de Dios lo hirió, y dice la palabra del Señor que él murió comido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. Hoy vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos, y hoy vamos a empezar este capítulo 13. Vamos a estar tocando con la ayuda de Dios esta noche los primeros 13 versículos.
Vamos al libro de los Hechos y vamos a leer para empezar el estudio los primeros 3 versículos del capítulo 13. El libro de los Hechos, capítulo 13, y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que en este momento, Señor, tú guíes, dirijas, Padre Santo, prepare cada uno de nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios mío. Señor, que no sea yo, sino tú trayendo la palabra, Padre Santo, una palabra refrescante, una palabra, Dios mío, que anime a los corazones, que dé fortaleza, que produzca fe en el que no te conoce, Padre Santo, y que nos lleve a glorificar tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que en la iglesia de Antioquía se nos dice que habían profetas, maestros. Se nos mencionan los nombres de algunas de estas personas. Se nos habla acerca de Bernabé y vemos en Bernabé que él era un hombre judío, era procedente de la ciudad de Chipre. Vemos también que se nos habla de un Simón que se le llamaba Níger. El Simón que se le llamaba Níger, Níger era un sobrenombre que quiere decir negro. Y tal vez era como el sobrenombre que en algunos lugares le dicen, tal vez era Simón el Moreno. Simón el Moreno. Algunas personas han llegado a pensar que este Simón que se nos dice aquí es el mismo Simón de Cirene que nosotros vemos en los evangelios, que fue aquel que fue llamado a asistir, a ayudar a cargar la cruz del Señor Jesús. Pero no hay ninguna evidencia que nos llegue a entender que este haya sido el mismo Simón. Pero sí había otra persona que era de la ciudad de Cirene, que era Lucio. Esta ciudad de Cirene se encuentra en el norte de África. También se nos dice que estaba Manaén, quien había sido amigo, había sido criado, amigo de infancia de Herodes, y Saulo, quien había nacido en Tarso y había sido educado en Jerusalén. Es muy interesante porque vemos la diversidad de las personas que están en esta iglesia de Antioquía en los principios del evangelio. Y sucede que hay en muchos lugares, principalmente en lugares de educación como en las universidades, en la que se critica mucho el evangelio, se busca la manera de criticar la Biblia, el cristianismo, el evangelio. Y una de las cosas que ellos han propagado y enseñan es que el evangelio es una religión occidental, que el evangelio es una religión, el cristianismo, que la originaron los hombres blancos para subyugar a la gente de color. Pero nosotros vemos que desde el principio del evangelio vemos una diversidad de personas de diferentes lugares que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia. Nosotros vemos gente que vemos que el evangelio se originó en el continente de Asia. Vemos que el evangelio llegó incluso al continente africano antes de llegar al continente europeo. O sea que vemos que esto que se ha levantado y que se está propagando ha sido algo que se ha levantado para criticar el evangelio, para que la gente no escuche del evangelio, para que la gente se niegue a escuchar el evangelio, para quitarle credibilidad al evangelio. Y esto no es otra cosa más que un ataque del diablo para prevenir que la gente crea, para prevenir que la gente sea salva. El evangelio es
para todo el mundo. Nosotros vimos incluso cuando Pedro estuvo en casa de Cornelio que hizo esa declaración diciendo que Dios no hace acepción de personas. Otra cosa interesante acerca de la descripción de las personas que estaban en la iglesia de Antioquía es que se nos habla acerca de un Manaén. Este Manaén dice que creció o fue criado con Herodes el tetrarca. Y esto es muy interesante porque vemos gentes que tienen el mismo origen. Vemos gente que recibieron la misma crianza, recibieron la misma educación, recibieron las mismas enseñanzas, pero vemos que son personas que tienen un comportamiento completamente distinto. Porque cuando nosotros vemos lo que tiene que ver con la salvación de las almas, pueden ser personas incluso hasta que hayan crecido en el mismo vientre y que sean gemelos, pero a cada persona se le va a presentar el mensaje de salvación y cada uno es responsable de aceptar o rechazar este mensaje glorioso del evangelio de salvación. Vemos que Manaén lo aceptó y se dice que él tal vez fue uno de los primeros creyentes. Algunas personas han llegado a decir que él creyó tal vez el día de Pentecostés cuando Pedro dio aquel mensaje en el cual se convirtieron 3,000 personas. O tal vez creyó en el segundo mensaje de Pedro en el cual se convirtieron 5,000 personas. Pero aquel amigo de crianza de él, Herodes, que habla acerca de él como el tetrarca, este es el Herodes que mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Vemos una diferencia grande en el comportamiento de estos dos hombres. Herodes rechazó el mensaje del evangelio, rechazó cuando Juan el Bautista le llamaba al arrepentimiento, y el rechazar el llamado al arrepentimiento lo llevó a vivir una vida desordenada, terminando ser aquel, como vimos, que mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Vemos la diferencia que existe. Pueden dos personas escuchar el mismo mensaje, vivir juntos, nacer juntos. Sin embargo, cada uno tiene una responsabilidad de tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Y aquel que lo rechaza, vemos cuál es la dirección en la que se dirige, como este Herodes que mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Vemos que Lucas nos dice que en aquella iglesia de Antioquía el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo habló dando un mensaje que decía: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lucas no nos dice la manera en la cual el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía, pero él sí nos había dicho ya en los primeros versículos que en aquella iglesia había profetas. Por lo que nosotros deducimos que es posible que Dios, mediante el Espíritu Santo, le haya dado un mensaje profético. Alguien que tenía el don de profecía, y Dios había hablado a la iglesia mediante uno de ellos, dándole este mensaje: que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que él los había llamado. Y esto Dios había, a través del tiempo y de la vida de cada uno de Bernabé y de Saulo, los había preparado para esta encomienda de llevar el evangelio ahora no solamente a los judíos, sino que también ellos iban a ser encomendados también a llevar el evangelio a los gentiles, a llevar el evangelio que dice que hay salvación, que la salvación está disponible para todos, que todos somos salvos de la misma manera, depositando nuestra confianza, creyendo en Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él no solamente murió por los judíos, por la nación de Israel, sino que Él murió por todos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no solamente en aquel tiempo preparó personas a que llevaran su mensaje, preparó misioneros, sino que Él ha continuado comisionando, Él ha continuado preparando personas, enviando personas para llevar el mensaje de salvación a través del mundo, a lugares a los cuales son enemigos del evangelio, lugares en los cuales los líderes, siendo usados por Satanás, han cerrado las puertas, persiguen a la iglesia, tratan de oponerse de que de alguna manera aquel mensaje que liberta llegue a su gente. Nosotros
tenemos que tener presente a las personas, a nuestros hermanos que han sido encomendados, que han sido enviados, que Dios ha puesto en su corazón llevar el mensaje glorioso del Evangelio a aquellos lugares, porque a las cosas que ellos tienen que enfrentarse son situaciones difíciles, son persecuciones, son cárceles, son martirios. Tenemos que tenerlos presentes, tenemos que apoyar la obra a la que Dios nos ha enviado, como vemos a la iglesia de Antioquía. Vemos a la iglesia de Antioquía que está orando, está ayunando, está pidiendo por estas personas, le está imponiendo manos y los está enviando al viaje misionero. Nosotros tenemos que respaldar a aquellos que han sido llamados por el Señor a llevar este evangelio a diferentes lugares. Tenemos que apoyarlo con sus necesidades, tenemos que apoyarlo con nuestras ofrendas, tenemos que apoyarnos con nuestras oraciones. El mismo Saulo, que había sido enviado ahora por esta iglesia de Antioquía, escribiría a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 10 versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El campo misionero no solamente es llevar el evangelio a tierras lejanas, sino que cada uno de nosotros tenemos un campo misionero a nuestro alrededor. Muchas veces hay oportunidades y nosotros desaprovechamos las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces ni nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos de llevar este mensaje a nuestro alrededor. Nosotros debemos tener en oración, tener en nuestras oraciones que Dios nos abra puertas, que Dios prepare corazones, y no solamente que nos abra puertas, sino que nosotros nos demos cuenta de cuando Dios prepara el camino y nos abre puertas para que nosotros presentemos este mensaje que sana, este mensaje que salva, este mensaje que cambia los corazones. Es muy importante que nosotros tengamos eso presente. Es que no hay un tema, no hay una conversación más importante que nosotros podamos tener con alguien que presentarle este mensaje de salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Este es un mensaje que tiene, que el aceptarlo o rechazarlo tiene consecuencias eternas. Un mensaje que cambia, que transforma vida. Gloria sea el nombre del Señor. El mensaje que nos dice a nosotros que nosotros éramos reos de muerte por nuestras propias acciones, por nuestro propio pecado, que lo que nos merecemos es la muerte. Sin embargo, Dios nos dio el regalo de que envió a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo lo explica diciendo lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Anoche yo escuchaba el mensaje que daba el hermano Alexis en el culto que se realizaba en Lancaster, y él hablaba acerca del significado de la Navidad y cómo muchas veces se pierde el enfoque de lo que en realidad la Navidad celebra. Y la Navidad celebra, explicaba él, el regalo que Dios le da a la humanidad. ¿Y cuál es el regalo? El regalo es el Hijo de Dios que vino a este mundo. El regalo significa, y la razón por la cual Dios nos envió este regalo era que nosotros estábamos perdidos por nuestro propio pecado, que la consecuencia de nuestro pecado era la muerte, que el pago de nuestro pecado, lo que nosotros nos ganamos y nos merecemos por nuestro pecado, es la muerte. Pero Dios envió a su Hijo para que Él en la cruz muriera la muerte que nos tocaba a nosotros, fuera nuestro sustituto en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es el significado por el cual nosotros celebramos la Navidad. Vemos que en la carta de los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23,
lo explica. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál es el regalo que nos ha dado Dios en su Hijo? Porque la paga del pecado es la muerte, lo que nosotros no merecemos. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no le conoces, yo te exhorto a que recibas ese regalo que Dios tiene para todos aquellos que ponemos nuestra fe en su Hijo y en la obra que Él hizo redentora por nosotros en la cruz del Calvario. Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en su vida. Es la decisión de darle su vida al Señor. Vemos el versículo 4 y el 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vemos que ellos continúan este primer viaje misionero y habíamos visto anteriormente que cuando ellos salieron de Jerusalén a Antioquía, ellos se habían llevado con ellos a Juan Marcos, al joven de Juan Marcos. Este joven se cree que para el tiempo en el cual fue el arresto y la crucifixión del Señor, que él tenía para aquel tiempo alrededor de algunos 12 años, era tal vez un adolescente. Y puede ser que ellos hayan visto como útil que su ayudante fuera alguien que había sido testigo de los eventos que habían sucedido en la vida del Señor Jesucristo. Alguien que había visto las obras, los milagros del Señor Jesucristo. Alguien quien había visto la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Que era útil porque él podía entonces testificar también y ayudar en la obra misionera que ellos estaban haciendo. Dice el versículo 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vemos este procónsul Sergio Paulo, se nos dice que era el procónsul, o sea que él era el representante de Roma en aquella región de Pafos. Alguien de suma importancia, alguien que estaba encargado de aquella región, y la voz acerca de dos personas que estaban proclamando un mensaje que no se conocía, que proclamaban acerca de un Jesús que murió en la cruz y que resucitó, se estaba propagando en aquella área, dándole curiosidad a aquel procónsul. Por eso vemos que él envió a llamar por Bernabé y por Saulo para escuchar acerca de qué se trataba este mensaje que ellos estaban predicando en la región en la cual él estaba encargado. Pero vemos algo muy interesante, que en el círculo más íntimo, más cercano de este procónsul de Sergio Paulo, había un cierto mago, falso profeta, lo describe, un judío llamado Bar Jesús. El nombre Jesús era un nombre muy popular en aquel tiempo. El nombre Jesús en realidad es el nombre Josué en hebreo, y es alguien muy importante en la historia de la nación de Israel. Por eso había muchas personas de aquel nombre. Por eso muchas veces vemos que en los evangelios, cuando se nos habla de nuestro Señor, se le llama Jesús de Nazaret, para identificar que era el Jesús que venía de aquella región de Nazaret. Bar Jesús significa hijo de Jesús, pero no tiene nada que ver con nuestro Señor, con nuestro Salvador, sino que ese era su nombre. Hijo de Jesús, era hijo de un Jesús. Este hombre dice que era mago, falso profeta, pero él no era un mago en lo que nosotros conocemos hoy muchas veces. No era un ilusionista. No era alguien que a través del engaño escondía algo o hacía algún truco para dar a entender que estaba realizando algo sobrenatural. No era un ilusionista, sino que él en realidad estaba realizando cosas que eran sobrenaturales. Este hombre tenía habilidad de hacer cosas sobrenaturales. Lo que él hacía eran cosas reales, pero eran cosas que estaban hechas por el poder de las tinieblas.
El poder de las tinieblas es real. Hay personas que muestran habilidad y pueden hacer cosas sobrenaturales hechas por el poder de los demonios. Y era muy común en aquel tiempo, y nosotros vemos diferentes ejemplos a través de la Biblia, de gobernantes, de personas de importancia que tenían a su alrededor personas que decían poder hacer o tener algún tipo de conocimiento que iba más allá. Nosotros vemos, por ejemplo, a Faraón, el faraón de Egipto. Vemos en el caso de cuando Moisés fue a llevar el mensaje que Dios lo envió a Egipto para que dejara ir a la nación, al pueblo de Israel, y que Moisés puso su vara en el piso y se convirtió en serpiente. Vemos que las personas que Faraón tuvo alrededor no tuvieron dificultades haciendo lo mismo, y ellos también hicieron que sus varas se convirtieran también en serpientes. Pero existe una diferencia muy grande entre el poder de las tinieblas y el poder de Dios. Es que el poder de las tinieblas no se compara con el poder de Dios. La diferencia es que nuestro Dios no tiene un contrincante, no tiene alguien que se le acerque en su poder. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que cuando aquellos magos de Egipto, aquellos hechiceros de Egipto hicieron que las varas de ellos también se convirtieran en serpientes, la vara de Moisés acabó con ellas. Porque como vimos, nuestro Dios no tiene contrincante. Nosotros vemos a través de los evangelios que cuando al Señor le enviaban las personas endemoniadas, los demonios temblaban ante Él, se asustaban ante Él, porque el poder de Dios no tiene ninguna comparación. Vemos un ejemplo de estos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 al 26. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Gloria sea el nombre del Señor. El poder del Dios que nosotros le servimos es un poder sin igual. Hay poder sin igual, poder en Jesús, quien murió y resucitó. No hay poder como el poder de Dios. En nuestros días también hay gobernantes que se rodean de personas que son usadas por Satanás. Personas que tratan de colocarse cerca de gobernantes, de personas importantes, para influenciar a la sociedad completa, para hacer que las leyes se cambien, para perseguir el evangelio. Eso sucede en nuestros días, aunque no sea tan claro tal vez como en los días de la Biblia. Eso todavía sucede en el día de hoy. Hay personas en posiciones importantes que hasta que esas personas no le hablen, no toman sus decisiones. Y muchas veces nosotros estamos en el día a día y no nos damos cuenta que nosotros estamos en una zona de guerra, en una zona de batalla, en un combate del día a día, porque este mundo se opone a nosotros, porque nosotros somos siervos de Cristo y este mundo se opone a Cristo. Vemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros, entendiendo esto, no podemos descuidarnos, sabiendo que el servir a Dios nos va a traer oposición del mundo. Debemos de estar alerta, sabiendo que tenemos un enemigo que está esperando que nosotros nos descuidemos, que está esperando que nosotros nos durmamos, está esperando que el creyente se enfríe para poder atacar, para tener una oportunidad de hacernos caer, de hacernos tropezar. Cuando vemos las experiencias de personas que viven y su día a día ellos viven en un país, en una nación, en una región que está en una guerra. La vida de esas personas es una vida en la cual ellos tienen que estar todo el tiempo alerta. Ellos no saben en el momento que van a caer misiles cerca de ellos, en el momento que va a haber una bomba, en el momento que le van a tocar la puerta. Por eso el estatus de preparación y de alerta de ellos
tiene que estar alerta todo el tiempo. Pero muchas veces nosotros cuando vemos y estamos en el día a día, no necesariamente tenemos ese sentido de alerta, no tenemos necesariamente ese sentido de que tenemos una oposición que está todo el tiempo buscando la manera de cómo atacarnos, de cómo hacernos daño y principalmente sobre todas las cosas que está atacando nuestra fe. Eso es lo que el enemigo busca, atacar nuestra fe, que nosotros dejemos de confiar en Dios, de que nosotros le fallemos a Dios. Eso está buscando todo el tiempo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener esto presente, estar alerta, porque siempre el enemigo está buscando una brecha, la manera de hacer al creyente caer, tropezar. Vemos que, como dijimos, el nombre de aquel hechicero o brujo era Bar Jesús, pero era conocido como Elimas. Y él no quería que Sergio Paulo, quien era el procónsul, que escuchara el mensaje. Porque si el procónsul escuchaba el mensaje y creía, entonces no dependería más de los servicios de Elimas. No dependería más de él, porque él sabía que si el procónsul escuchaba el mensaje y creía que ese mensaje le iba a hacer libre, le iba a dar libertad, y vemos que por eso él hace todo lo posible para apartar de la fe al procónsul. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Cuando nosotros le presentamos el mensaje a alguien, el enemigo va a tratar de reclamar lo que le pertenece, va a tratar de reclamar el territorio que a él le pertenece. Yo he visto en ocasiones videos que salen por YouTube de personas que están evangelizando en las calles y de grupos que ellos detienen para tratar de presentarles el evangelio. Y casi siempre en estos encuentros, en estas conversaciones de los grupos, hay una persona que contesta, responde y está siendo receptiva al evangelio. Incluso uno puede percibir en algunas ocasiones el cambio en el rostro, la manera en que la persona se expresa, y vemos que la palabra está trabajando en el corazón de la persona. Y muchas veces de los que están a su alrededor, de las personas que andan con ella o con él, vemos que de momento se pone en una actitud agresiva, en una actitud que confronta, en una actitud tratando de prevenir de que Dios haga la obra en esa persona. Y eso es lo que sucede, eso es lo que nosotros vemos aquí a este hechicero tratando de evitar que aquel procónsul reciba la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene gente a su alrededor que se sonríe con ellos, que le acompaña en sus hazañas y en las cosas que hace, pero la misión de estas personas es muchas veces evitar que la persona escuche el evangelio, que la persona le sirva a Cristo. O sea que en el día de hoy nosotros tenemos muchos Elimas haciendo daño y tratando de prevenir de que la gente conozca y escuche el evangelio. Dice el versículo 9 al 11, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. En la Biblia existen varios ejemplos de personas que Dios les cambió el nombre. Nosotros vemos Sara, Saraí, Abraham, Jacob, Israel, pero este no fue el caso de Saulo, sino que en la Biblia también hay muchos casos de personas que tienen dos nombres, su nombre gentil y su nombre hebreo.
Ese era el caso de Saulo. Saulo era el nombre hebreo. Pablo era el nombre latín. Y hace sentido siendo que el ministerio de Saulo se concentró en los gentiles, que el nombre popular por el cual nosotros le conocemos es el nombre del gentil, por el nombre de Pablo. Como dijimos, aquel hechicero se oponía a que el procónsul escuchara, llevaba a la contraria el mensaje, y vemos cuál fue la respuesta de Pablo. Pablo le habló lo que algunos tal vez consideraran como intolerante tal vez a Saulo, a Pablo, la respuesta de Pablo. Pero la respuesta de Saulo en la cual él le habló así no fue una respuesta que vino de sí mismo, sino que él, siendo lleno del Espíritu Santo, esa fue la respuesta que él le dio. O sea que no fue que él estaba siendo intolerante y le habló de esa manera, sino que la palabra que él le dio a Elimas fue una palabra que vino de Dios para Elimas. Y es que esta es la respuesta de Dios para aquellas personas que se ponen inconvenientes, ponen piedra de tropiezo para que la gente escuche el mensaje de salvación. Esa es la respuesta del Señor para aquellos que ponen tropiezo también a que el creyente, a que nosotros le sirvamos a Dios. Esa es la respuesta del Señor a que aquellas personas que previenen a que la verdad llegue, a que el evangelio sea proclamado. Vemos en el evangelio de Mateo capítulo 18 versículos 6 y 7, el Señor Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por eso vemos que es la manera que Pablo le responde a Elimas, diciéndole que él es culpable de engañar, de tratar de engañar a aquel procónsul, siendo Elimas entonces instrumento de Satanás. En el trato de Dios con este hechicero, con Elimas, nosotros podemos ver la misericordia del Señor, porque Dios pudo haber pronunciado muerte para Elimas en ese momento, condenación eterna inmediatamente, pero vemos que Dios no lo hizo así, sino que vemos que la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. No dice Lucas que se dijo de un tiempo en el cual iba a estar ciego, pero Pablo en la palabra que le dio a Elimas le dijo que iba a estar ciego temporalmente, no era una condición permanente. No sabemos el tiempo que iba a estar ciego Elimas, pero vemos en esto la misericordia de Dios. El mismo Saulo había experimentado condiciones similares. El mismo Saulo había sido enemigo de Cristo anteriormente hasta que él tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco, encuentro que a él lo dejó ciego también temporalmente. Y yo creo que en aquellos días que Saulo estuvo ciego, él pudo reflexionar más que ningún otro tiempo, y tal vez este fue el tiempo que Elimas tuvo la oportunidad de reflexionar en sus acciones, a lo que él se estaba enfrentando. No se nos dice si él tomó ese tiempo, si él tomó esta advertencia, si él aceptó el mensaje o no, no se nos dice. Pero fue un tiempo que él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dice el versículo 12 y 13: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado entonces de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vemos que como el resultado entonces de este encuentro el equipo misionero de Bernabé, Saulo y Juan Marcos, vimos que el procónsul creyó, pero no nos dice que creyó porque él presenció el primer milagro registrado de Pablo, que confrontó al hechicero y le dio ceguera temporal, sino que lo que hizo que él creyera fue que estaba maravillado de la doctrina que los discípulos
llevaban. ¿Por qué? Porque los milagros no salvan a nadie. Hay personas que pueden ver milagro tras milagro, ver la mano de Dios obrando, y si los milagros no están acompañados con la proclamación del evangelio, la gente no se salva. Dios hace milagros, pero los milagros necesitan estar acompañados con la proclamación del evangelio para que la gente crea y sea salva. Vemos que este procónsul creyó porque fue maravillado por la doctrina de los apóstoles. Vemos acerca de Juan Marcos. Juan Marcos era primo o familiar de Bernabé y nos dice que él regresó a Jerusalén. No se nos dice la razón específica por la que él regresó a Jerusalén. Nosotros vamos a ver más tarde el conflicto que el regreso de Juan Marcos a Jerusalén provocó entre Pablo y Bernabé, pero no sabemos la razón, no sabemos si fue porque él vio las condiciones en las que ellos tenían que vivir, a los lugares en los que ellos tenían que ir, las enfermedades que estaban en aquellos lugares, los confrontamientos a los que ellos se iban a enfrentar. No sabemos si fue eso. No sabemos si él, ahora viendo que la dinámica del equipo misionero iba cambiando, que cuando ellos salieron, que el líder de aquel equipo misionero era su familiar, era tal vez su primo Bernabé, y ahora la dinámica iba cambiando, y quien estaba siendo el líder de aquí en adelante del equipo misionero era Saulo, y tal vez él no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Tal vez eso a él no le pareció bien. No sabemos si esa fue la razón por la que él abandonó el viaje misionero, pero es una posibilidad. Pero algo interesante que nosotros vemos de nuevo en la conducta admirable de Bernabé es que Bernabé había sido creyente antes que Saulo. Bernabé había sido el responsable de que presentara a Pablo a los discípulos cuando Pablo fue a Jerusalén. O sea que Bernabé había sido responsable de que Pablo fuera aceptado en medio de los creyentes. Pero sin embargo, ahora que las cosas van cambiando, ahora que Dios está usando a Saulo como el líder del equipo para llevar la palabra, para hacer milagros, no vemos que en ningún momento Bernabé se levanta en contra de Saulo. No vemos en ningún momento algún tipo de celo de Bernabé hacia Saulo, sino que vemos que la dinámica cambia y él acepta que lo que está sucediendo es la mano de Dios manifestándose para la obra que él tiene preparado para que ellos realicen, y él no se opone, sino que él se somete a lo que Dios está haciendo. Vemos esa conducta admirable de Bernabé, pero lamentablemente ese no es el caso en muchas ocasiones. Muchas ocasiones cuando la gente ve que Dios está haciendo algo en alguien y lo está usando para hacer algo, y la gente está creyendo y Dios se está glorificando, en vez de apoyarlo, muchas veces nosotros vemos que la conducta es que la gente se le opone. Uno de estos casos es el caso de un avivamiento, de algo que Dios estaba haciendo en la costa oeste de los Estados Unidos en los años 70, en la que Dios estaba sacando gente de las drogas por cantidades enormes, gente que vivía en la calle, estaba siendo salva. Y allí en aquel lugar, en aquella iglesia, se estaba proclamando la palabra y se estaba enseñando la palabra como nosotros la tratamos de ver aquí, capítulo por capítulo, metódicamente, la palabra del Señor sin ser adulterada. Y eso provocó también no solamente que viniera gente de la calle y fuera libre de vicios y que saliera de las ataduras que tenía, sino también que habían personas de iglesias en los alrededores que dejó de congregarse en sus iglesias y fue atraída por lo que estaba sucediendo allí, porque le llamó la atención la palabra que estaba enseñándose. Estaban siendo alimentados por la palabra que se estaba enseñando, cosa que no sucedía en sus iglesias. Sucede que hubo una pareja que al llegar a aquel lugar, una pareja joven, dejó de ir a la iglesia que iban y comenzó a ir a esta iglesia porque estaban siendo bendecidos, estaban aprendiendo, estaban recibiendo la palabra de Dios.
y esta pareja en una ocasión se encontró con el pastor de la iglesia que ellos iban anteriormente en un centro comercial. Aquel pastor se les acercó y le dijo: tengo tiempo que no los veo en la iglesia. Y conversaron hasta que ellos le dijeron: lo que sucede es que nosotros estamos yendo a aquel lugar y estamos viendo cómo Dios está sanando, estamos viendo cómo Dios está libertando, estamos siendo alimentados por la palabra. Y aquel pastor, escuchando todo eso, le dijo: oye, pero qué lamentable que en aquel lugar que ustedes van, aquel pastor tiene un problema de alcoholismo, que es alcohólico. O sea, que él en ese momento, en vez de estar gozoso por lo que Dios está haciendo allí, se inventó una mentira del otro pastor para tratar de crear algún tipo de calumnia y conflicto. Y así este pastor, relatando lo que Dios estaba haciendo en aquellos tiempos, cuenta multitudes de mentiras que otros ministros crearon y levantaron calumnias acerca de él. Eso no debe ser la conducta del creyente. Cuando Dios está usando a alguien, la conducta de nosotros es que nosotros debemos de apoyarlo. Que nosotros, porque lo que lo que está pasando no es porque esa es una gran persona o algo así por el estilo, sino que es una obra de Dios, porque las ovejas son de Dios, es el poder de Dios que está manifestándose. Y si Dios está haciendo algo, nosotros no queremos ser encontrados luchando en contra de Dios. Nuestra responsabilidad es apoyando lo que Dios está haciendo, porque nuestro interés debe ser lo que es el interés de Dios, es añadirnos a lo que Dios está haciendo, no confrontarnos a lo que Dios está haciendo. Bueno, hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy. Yo esperando que estos versículos, que han sido pocos pero tienen mucho que dar, hayan sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Nosotros invitamos a los que han compartido con nosotros y están viendo este video, van a ver este video, que compartan con nosotros. Vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos y les exhortamos que antes de la próxima semana que lean el resto del capítulo, que con la ayuda de Dios vamos a estar tratando el resto del capítulo. Dios les bendiga.